El puñal se hundió en mi costado y el dolor me partió en dos. La sangre caliente me empapó la camisa mientras caía de rodillas sobre las losas agrietadas del templo. A mi alrededor, los gritos de los soldados de Beitas se mezclaban con el crujir de la piedra al derrumbarse. Rafaela estaba a solo 3 pasos de mí, pero podría haber estado al otro lado del mundo. Sus manos trazaban símbolos en el aire, y cada uno de ellos hacía estallar a un enemigo en llamas azules. «No te detengas ahora, maldita sea», le grité, aunque el esfuerzo me arrancó un gemido. La corona estaba ahí, sobre el altar manchado de sangre, sus espinas negras absorbiendo la luz como si el mundo ya le perteneciera. Detrás de nosotros, la voz de Beitas retumbó como un trueno. «Matadlos a los dos, nadie toca lo que es mío». Mi visión se nubló por un segundo. ¿Cuántas veces había estado a punto de morir? Demasiadas, pero esta vez era diferente. Esta vez, si caía, todo se acababa. Rafaela giró hacia mí, sus ojos dorados brillando con una furia que no era solo rabia, sino algo más profundo, más desesperado. «Lucas, levántate», ordenó y extendió una mano hacia mí. Sentí el calor de su magia rozándome la piel, como si intentara arrastrarme hacia ella, pero entonces algo cambió en su expresión. Sus pupilas se dilataron y su mano temblorosa señaló hacia la entrada del templo. «No», susurró, me giré ignorando el fuego en mi costado, y allí estaba ella. Una chica, no mayor de 19 años, con el pelo negro enmarañado y la ropa rasgada. Sangraba de un corte en el brazo, pero eso no era lo que me heló la sangre. Era la forma en que miraba a Rafaela, con una mezcla de dolor y algo que parecía culpa. «Mamá», dijo, y su voz sonó como un cuchillo oxidado. «Lo siento». Rafaela se quedó paralizada. «Sara», murmuró como si no pudiera creer lo que veía. Pero no había tiempo para reuniones familiares. Los soldados de Beitas ya estaban sobre nosotros, y el señor de la guerra en persona avanzaba entre ellos, su armadura negra reflejando el resplandor de las llamas. «Ah, Rafaela», dijo Beitas, con una sonrisa que me dio ganas de arrancarle la garganta. «Qué conmovedor, la hija pródiga regresa». Su mirada se posó en Sara, y algo en su expresión me hizo entenderlo todo. «Aunque supongo que ya no es tuya, ¿verdad?». No tuve tiempo de procesar sus palabras. Sara se tambaleó hacia adelante, y Rafaela corrió hacia ella, ignorando a los soldados, ignorando la corona, ignorando todo excepto a esa chica que sangraba en medio del caos. «Sara, ¿qué te han hecho?», gritó Rafaela, y por primera vez desde que la conocía vi miedo en sus ojos. Miedo real. Entonces Beitas alzó una mano y el mundo se detuvo. No literal, pero casi. Los soldados se congelaron, las llamas dejaron de crepitar. Incluso el dolor en mi costado se volvió lejano, como si alguien hubiera puesto un velo sobre todo. Solo Sara se movió, se giró hacia Rafaela y en sus ojos vi algo que me heló el alma. «Tengo que decírtelo, mamá», dijo, con una voz que no sonaba como la suya. «Él me envenenó, con raíz del vacío, no me queda mucho tiempo». Rafaela retrocedió como si la hubieran golpeado. «No», susurró, «no, no, no, hay un antídoto». «Yo puedo». «Demasiado tarde», dijo Beitas, y su voz resonó en el silencio antinatural. «A menos claro que elijas la corona o tu hija. Sabes que solo una de ellas puede salvarse». Vi el momento exacto en que Rafaela lo entendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su mandíbula se endureció. «Lucas», dijo sin mirarme, «tienes que irte ahora». «¿Qué, estás loca?», gruñí intentando levantarme. «No pienso». «Es una orden», rugió, y por primera vez vi el poder que había tenido como sacerdotisa. El aire a su alrededor vibró y sentí su magia como un latigazo. «Llévate la corona», detén a Beitas. «Yo me encargo de Sara». Pero ya era demasiado tarde. Los soldados se movieron de nuevo, y Beitas alzó una espada que brilló con un resplandor enfermizo. «Demasiado tarde para huir, mercenario», dijo, y entonces todo se volvió caos. Rafaela se lanzó hacia Sara, envolviéndola en sus brazos como si pudiera protegerla del mundo entero. Yo, maldiciendo, me arrastré hacia el altar. La corona estaba ahí, fría y pesada cuando la tomé, y entonces el templo se vino abajo, piedras cayeron del techo, el suelo tembló. Grité el nombre de Rafaela, pero no hubo respuesta. Solo el sonido de la risotada de Beitas triunfante mientras sus hombres arrastraban a Sara lejos de los escombros. Rafaela. Rafaela no estaba en ningún lado, y entonces entre el polvo y el humo vi algo brillar, un mapa abandonado por uno de los soldados. Lo agarré y en él, marcado con tinta roja, había un símbolo que reconocí, el de los alquimistas prohibidos. Junto a él una nota: «El antídoto está con Damián. Pero el precio será tu alma». No tenía tiempo, no tenía opción. Me llevé la corona al pecho, ignorando la forma en que quemaba mi piel, y corrí hacia la salida. Rafaela había elegido. Ahora me tocaba a mí, pero mientras escapaba hacia la noche, una pregunta me quemaba por dentro. ¿Había salvado a Sara o acababa de condenarnos a todos? El mapa ardía en mis manos como si estuviera vivo.
La tinta roja del símbolo del alquimista se retorcía, como si supiera que yo era el único que podía leerla. Damián el proscrito, murmuré, y el nombre me dejó un sabor amargo en la boca. El tipo no era solo un alquimista, era un hombre marcado por la Inquisición, un paria que vivía en las sombras de la ciudad prohibida. Justo el tipo de persona que tendría el antídoto para la raíz del vacío, y justo el tipo de persona que me pediría algo imposible a cambio. El dolor en mi costado era un recordatorio constante de que no tenía tiempo. La herida del templo aún sangraba, y cada paso que daba hacia el callejón oscuro donde Damián supuestamente se escondía me costaba un esfuerzo sobrehumano. Pero no podía detenerme, no después de lo que había visto, no después de que Rafaela hubiera elegido a Sara sobre la corona, sobre el mundo entero. Estúpida mujer, gruñí, apretando los dientes mientras esquivaba un charco de agua podrida. Podría haberlo terminado todo, podríamos haber detenido a Beitas de una vez por todas, pero no. Ella había girado hacia la oscuridad, dejando atrás la corona, y a mí, como si yo no importara, como si todo lo que habíamos pasado juntos no significara nada. El callejón se estrechó, y el olor a humo y hierbas podridas me dijo que estaba cerca. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con sangre seca, advertencias para los que no debían estar allí. Bienvenido al infierno, susurré, y empujé la puerta de madera carcomida que marcaba el final del camino. El interior era peor de lo que había imaginado. Velas negras ardían en cada rincón, su luz parpadeante revelando frascos con líquidos que burbujeaban solos y libros encadenados a las paredes. En el centro de la habitación, un hombre alto, con la piel marcada por cicatrices de quemaduras, estaba inclinado sobre una mesa llena de instrumentos que parecían más diseñados para torturar que para curar. Damián, supongo, dije, y mi voz sonó más segura de lo que me sentía. El alquimista alzó la cabeza lentamente, como si supiera exactamente quién era yo antes de que abriera la boca. Sus ojos, uno azul y otro marrón, me miraron con una intensidad que me hizo querer retroceder. Lucas el sanguinario, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué honor! Aunque, por lo que veo, ya no eres el mercenario invencible de antes. Me toqué el costado y mis dedos volvieron rojos. Necesito el antídoto para la raíz del vacío, dije sin rodeos. Y lo necesito ahora. Damián se rió, un sonido que parecía salir de las profundidades de un pozo. Ah, así que es por la chica. La hija de Rafaela se acercó a mí y sentí el peso de su mirada como una losa. Interesante, muy interesante, pero nada es gratis, Lucas. Especialmente no algo que puede salvar una vida. Nombre tu precio, gruñí, dinero, información, lo que sea. El alquimista negó con la cabeza, no quiero oro ni secretos. Quiero el grimoire de las sombras, el que está escondido en las ruinas de la Orden de Rafaela. Maldije en voz baja, ese libro está maldito. Nadie que lo haya tocado ha vivido para contarlo. Exactamente, dijo Damián con una sonrisa que me heló la sangre, y tú serás el primero. A menos, claro, que prefieras ver a la chica morir. No tenía elección, lo sabía, pero eso no hacía que el nudo en mi estómago fuera menos doloroso. Está bien, dije con los dientes apretados. Lo haré, pero si me traicionas, te juro que volveré y te arrancaré el corazón. Damián se rió de nuevo, y esta vez el sonido me erizó la piel. Oh, Lucas, ya es demasiado tarde para las amenazas. El juego ha comenzado y tú acabas de hacer tu primera jugada. Extendió una mano y en su palma apareció un frasco pequeño, lleno de un líquido negro que brillaba como el aceite. El antídoto, pero recuerda, el tiempo se acaba para la chica y para ti. Agarré el frasco y salí de allí como si el diablo mismo me persiguiera. Pero mientras corría por los callejones oscuros, una pregunta me quemaba por dentro. ¿Estaba salvando a Sara o acababa de condenar mi alma? Las ruinas de la Orden de Rafaela estaban a una hora de camino, pero cada minuto contaba. Sara no tenía mucho tiempo y yo tampoco. La raíz del vacío era una muerte lenta y dolorosa, y si no le daba el antídoto pronto, no habría nada que hacer. Pero cuando llegué a las ruinas, no estaba preparado para lo que encontré. Rafaela estaba allí, esperando junto a los escombros de lo que alguna vez había sido su hogar. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos de llorar. Lucas, dijo, y su voz sonó como un susurro roto, sabía que vendrías. No tengo tiempo para esto, gruñí, aunque una parte de mí quería correr hacia ella, abrazarla, preguntarle por qué me había dejado atrás. Damián quiere el grimoire de las sombras, dijo que es el precio por el antídoto. Rafaela asintió lentamente. Lo sé, ya he estado allí, el libro no es lo que parece, Lucas, está vivo. Y tiene hambre. Genial, murmuré, sintiendo cómo el sudor frío me recorría la espalda. Justo lo que necesitaba, un libro asesino. No tienes que hacer esto, dijo Rafaela acercándose a mí. Podemos encontrar otra manera, juntos. La miré y por un segundo vi la mujer que había conocido antes de todo esto.
La mujer que había luchado a mi lado, que me había salvado la vida más veces de las que podía contar. Pero entonces recordé el templo. Recordé cómo me había dejado atrás sin pensarlo 2 veces. Demasiado tarde para eso, dije, y me alejé de ella. Ya he hecho mi elección. Entré en las ruinas, y el aire se volvió frío de repente. Las paredes, cubiertas de símbolos antiguos, parecían susurrar mientras pasaba, y entonces lo vi, el grimoire de las sombras flotando en el aire como si estuviera esperando. Lo agarré y el mundo se detuvo. El libro quemaba mis manos, pero no era un dolor físico. Era algo más profundo, algo que se enroscaba alrededor de mi alma y apretaba. Imágenes pasaron por mi mente. Batallas que nunca había luchado, muertes que nunca había causado y una oscuridad que amenazaba con consumirme. Lucas, la voz de Rafaela me llegó como desde muy lejos. Suéltalo, es una trampa. Pero era demasiado tarde, el libro ya me había marcado, ya era parte de mí. Y entonces el suelo tembló. Las ruinas comenzaron a derrumbarse a nuestro alrededor y el grimoire se abrió en mis manos, revelando páginas llenas de sangre seca. ¿Qué demonios? Gruñí intentando soltar el libro, pero mis manos no obedecían. Rafaela corrió hacia mí, sus ojos llenos de pánico. Lucas, escúchame. Tienes que soltar el libro o morirás. No puedo, grité sintiendo cómo la oscuridad se arrastraba por mis venas. Está dentro de mí. Y entonces el grimoire habló. No tienes que morir, Lucas, susurró con una voz que no era una voz, sino un eco de 1000 almas gritando. Puedes ser libre, puedes ser poderoso. Solo déjame entrar. Sentí cómo la oferta se enroscaba alrededor de mi corazón, tentadora, irresistible. Podría ser fuerte, podría salvar a Sara, podría detener a Beitas de una vez por todas. Pero entonces vi el rostro de Rafaela, vi el miedo en sus ojos, el amor que aún había allí a pesar de todo, y supe que si aceptaba, la perdería para siempre. No, rugí y con un esfuerzo sobrehumano cerré el libro de golpe. El dolor fue indescriptible. Sentí como si me hubieran arrancado el alma, como si cada parte de mí estuviera siendo desgarrada. Pero entonces el grimoire cayó al suelo inerte. Rafaela me atrapó antes de que cayera. Lucas susurró sosteniéndome con fuerza. Lo lograste. Pero no era cierto, porque mientras la miraba vi algo en sus ojos que no había visto antes, algo que me heló la sangre, miedo no por mí, no por Sara, por lo que venía. La sombra en las manos de Sara se retorcía como un ser vivo, enroscándose alrededor de sus dedos mientras sus lágrimas caían sobre el cuerpo sin vida de Rafaela. No, 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 susurraba una y otra vez, como si las palabras pudieran deshacer lo que acababa de pasar, pero yo sabía la verdad, nada podía traerla de vuelta. La corona se había roto, Beitas había caído, pero el precio había sido demasiado alto. Sara, dije, mi voz ronca por el humo y el dolor. El templo se derrumbaba a nuestro alrededor y cada respiración me costaba un esfuerzo sobrehumano. Tenemos que irnos, ahora. Ella alzó la cabeza y sus ojos. Dioses, sus ojos ya no eran los de la chica que había conocido en el templo. Eran oscuros, profundos, como si algo hubiera tomado residencia en su interior. ¿Irnos a dónde, Lucas? Preguntó con una calma que me erizó la piel. ¿A dónde podemos ir después de esto? No tenía respuesta, porque la verdad era que no había un después, no para nosotros. No después de lo que habíamos hecho, no después de lo que habíamos perdido. Agarré su brazo arrastrándola lejos de los escombros. Lejos de aquí, gruñí, lejos de Beitas. Lejos de la corona, lejos de todo. Pero mientras corría sentí algo en mi bolsillo. Los fragmentos de la corona aún brillaban, aún tenían poder. Y aunque sabía que debería tirarlos, que debería dejarlos atrás y nunca mirar atrás, no podía. Porque una parte de mí, la parte que siempre había sido un mercenario, un superviviente, sabía que algún día los necesitaría. El bosque nos tragó y el silencio fue ensordecedor. Sara no lloraba, no hablaba, solo caminaba a mi lado con esa sombra aún enroscada en sus manos. ¿Qué fue eso?, le pregunté finalmente, señalando la oscuridad que se retorcía alrededor de sus dedos. Ella miró sus manos, como si acabara de darse cuenta de que estaba allí. No lo sé, murmuró, pero siento que me conoce, como si siempre hubiera estado ahí. Maldije en voz baja, eso no es posible, la corona se rompió, Beitas está muerto. Todo terminó. ¿Terminó?, preguntó Sara, y su voz era tan fría que me detuve en seco. Lucas, mira a tu alrededor, ¿realmente crees que esto terminó? Y entonces lo vi. Las sombras entre los árboles se movían, no como el viento, no como animales, se movían con propósito, como si nos estuvieran observando, esperando. Mierda, susurré, sintiendo cómo el sudor frío me recorría la espalda. No es posible, la corona está rota. Pero la oscuridad no, dijo Sara, y por primera vez desde que la conocía vi miedo en sus ojos. Lucas, algo viene y no creo que podamos detenerlo. No tuve tiempo de responder, porque entonces las sombras se movieron, no eran solo sombras,
Eran formas, figuras, cosas que no deberían existir en este mundo, y todas ellas se dirigían hacia nosotros. Corre, le ordené a Sara, empujándola delante de mí, corre y no mires atrás. Pero era demasiado tarde, porque las sombras ya nos habían rodeado, y en el centro de ellas una figura se alzó. Alta, envuelta en una capa negra que parecía absorber la luz. No tenía rostro, solo un vacío donde debería estar su cabeza. Bienvenidos, susurró, con una voz que no era una voz, sino un coro de almas gritando. Bienvenidos al principio del fin. Y entonces el mundo se volvió negro.